Ley Nacional de Ejecución Penal. Capítulo 7. Medidas de seguridad. Artículo 168. Vigilancia de la autoridad. La vigilancia de la autoridad consiste en la supervisión y orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por las autoridades auxiliares, con la finalidad exclusiva de coadyuvar a la reinserción social del sentenciado y a la protección de la comunidad o las víctimas del delito. La ejecución de la vigilancia de la autoridad no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de seguridad impuesta. Cuando el juez de ejecución, conforme a lo previsto por la ley penal aplicable, imponga una medida de seguridad consistente en la vigilancia personal o monitoreo del sentenciado, corresponderá aplicarla a la autoridad de seguridad pública correspondiente. Capítulo 8. Justicia terapéutica. Sección primera. Generalidades. Artículo 169. Objeto. El objeto de este capítulo es establecer las bases para regular en coordinación con las instituciones operadoras la atención integral sobre la dependencia a sustancias de las personas sentenciadas y su relación con la comisión de delitos, a través de programas de justicia terapéutica que se desarrollarán conforme a los términos previstos en esta ley y la normatividad correspondiente. El programa de justicia terapéutica es un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena que determina el juez de ejecución por delitos patrimoniales sin violencia, cuya finalidad es propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias bajo la supervisión del juez de ejecución para lograr la reducción de los índices delictivos. Artículo 170. Bases del programa. El programa debe contemplar los siguientes aspectos fundamentales. 1. Los trastornos por la dependencia de sustancias son considerados una enfermedad biopsicosocial crónica, progresiva y recurrente que puede afectar el juicio, el comportamiento y el desenvolvimiento social de las personas. 2. Debe impulsar acciones para reducir situaciones de riesgo de la persona sentenciada frente a la justicia sobre la dependencia en el consumo de sustancias. 3. Debe garantizar la protección de los derechos de la persona sentenciada. 4. Debe fomentar programas que promuevan estrategias de integración social mediante la participación del sector público y sociedad civil. 5. Debe mantener una interacción constante entre la persona sentenciada, el centro de tratamiento, el juez de ejecución y los demás operadores. 6. Debe medir el logro de metas y su impacto mediante evaluaciones constantes y realimentar el procedimiento a efecto de lograr una mejora continua. Y 7. Debe promover la capacitación interdisciplinaria y actualización constante del personal de las instituciones operadoras del sistema. Artículo 171. Principios del procedimiento. Las estrategias del programa de las personas sentenciadas deben estar fundamentadas en una política de salud pública, reconociendo que los trastornos por la dependencia de sustancias representan una enfermedad biopsicosocial crónica, progresiva y recurrente que requiere de un tratamiento integral. Por tal motivo, el procedimiento se regirá bajo los siguientes principios. 1. Voluntariedad. La persona sentenciada debe aceptar someterse al programa de manera libre e informada respecto de los beneficios, condiciones y medidas disciplinarias que exige el procedimiento. 2. Flexibilidad. Para la aplicación de incentivos y medidas disciplinarias, se considerará la evolución intermitente del trastorno por dependencia de sustancias durante el tratamiento como parte del proceso de rehabilitación. 3. Confidencialidad. La información personal de las personas sentenciadas en tratamiento estará debidamente resguardada y únicamente tendrán acceso a ella los operadores como un principio ético aplicable tanto a la información de carácter médica como la derivada del proceso judicial. 4. Oportunidad.
Debe fomentar la armonía social mediante acciones basadas en el compromiso de las personas sentenciadas y la satisfacción de la víctima o ofendido en cuanto a la reparación del daño. 5. Transversalidad. Es la articulación, complementación y homologación de las acciones e instrumentos aplicables en materia de los trastornos por dependencia de sustancias por las instituciones del sector público y social en torno a la realización armónica y funcional de las actividades previstas en el marco de esta ley, tomando en cuenta las características de la población a atender y sus factores específicos de riesgo. 6. Jurisdiccionalidad. La supervisión judicial debe ser amplia y coordinada para garantizar el cumplimiento de la persona sentenciada. 7. Complementariedad. Convivencia de programas dirigidos a la abstinencia y a la reducción de riesgos y daños, garantizando la optimización de los recursos existentes, analizando los planes y estrategias para el desarrollo eficaz del procedimiento. 8. Igualdad sustantiva. Los beneficios del procedimiento deben garantizarse por igual a las personas sentenciadas. 9. Integridad. Considerar a cada persona de forma integral y abordar la problemática considerándola un fenómeno multifactorial. Y 10. Diversificación. Utilizar diferentes estrategias y métodos, abriendo nuevos campos de investigación y evaluación en las diferentes etapas del proceso. Sección segunda. Tratamiento. Artículo 172. Elaboración del programa. El programa iniciará una vez que la persona sentenciada haya sido admitida para atender el trastorno por la dependencia en el consumo de sustancias que padece, así como otras enfermedades relacionadas al mismo. El centro de tratamiento debe elaborar el programa a partir del diagnóstico confirmatorio, de acuerdo con las necesidades y características de la persona sentenciada, así como la severidad del trastorno por su dependencia en el consumo de sustancias. El programa podrá ser bajo la modalidad residencial o ambulatoria. Artículo 173. Ámbitos de intervención. El programa debe ser integral y debe considerar los siguientes ámbitos de intervención. 1. Judicial. La participación del juez de ejecución durante el desarrollo del procedimiento. 2. Clínico. Desarrollo del programa de tratamiento. 3. Institucional. Los consejos estatales. La intervención se establecerá con bases a la Ley General de Salud, la Ley de Salud Local y demás instrumentos jurídicos aplicables. Artículo 174. Modalidades de intervención. El programa puede llevarse mediante las siguientes modalidades de intervención. 1. Tratamiento psicofarmacológico. En caso de ser necesario, de acuerdo al criterio del médico para el manejo de la intoxicación, de la abstinencia o de los trastornos psiquiátricos concomitantes. 2. Psicoterapia individual. 3. Psicoterapia de grupo. 4. Psicoterapia familiar. 5. Sesión de grupo de familias. 6. Sesiones de grupo de ayuda mutua. 7. Actividades psicoeducativas, culturales y deportivas. Y 8. Terapia ocupacional y capacitación para el trabajo. Artículo 175. Etapas del tratamiento. El programa contemplará 1. La evaluación diagnóstica inicial. 2. El diseño del programa de tratamiento. 3. El desarrollo del tratamiento clínico. 4. La rehabilitación e integración comunitaria. Y 5. La evaluación y seguimiento. Sección tercera. Centros de tratamiento. Artículo 176. Naturaleza de los centros de tratamiento. La federación y las entidades federativas deben contar con centros de tratamiento. El programa debe ser proporcionado por los centros de tratamiento sin costo. Se aplicará con respeto de los derechos humanos y con perspectiva de género, siguiendo los estándares de profesionalismo y de ética médica en la prestación de servicios de salud y cuidando la integridad física y mental de las personas sentenciadas.
Artículo 177. Obligaciones del centro de tratamiento. El centro de tratamiento debe: 1. Realizar la evaluación diagnóstica inicial, que incluya los trastornos por dependencia en el consumo de sustancias para determinar la admisión de la persona sentenciada al programa. 2. Esta evaluación incluye las pruebas de laboratorio y gabinete pertinentes para la detención oportuna de los diferentes padecimientos. 3. Efectuar las pruebas de toxicología respectivas. 4. Elaborar el programa de tratamiento y remitirlo al juez de ejecución. 5. Otorgar el tratamiento o, en su caso, coordinar otros servicios proveedores de tratamiento para atender los diferentes padecimientos encontrados en la evaluación diagnóstica. 6. Registrar y actualizar el expediente de cada persona sentenciada sujeta al programa de tratamiento con todas las intervenciones efectuadas. 7. Realizar visitas de investigación o seguimiento durante la ejecución del programa. 8. Presentar ante el juez de ejecución los informes de evaluación de cada persona sentenciada de manera periódica durante el desarrollo del programa para su análisis con los operadores involucrados o cuando así lo requiera. 9. Hacer del conocimiento del juez de ejecución cuando, de acuerdo con los criterios clínicos, no sea posible ofrecer el tratamiento apropiado, informándole los motivos y haciendo las recomendaciones pertinentes del caso. 10. Asistir a reuniones de trabajo con los distintos operadores del procedimiento. Y 11. Integrar recursos familiares que sirvan de apoyo al mismo. Sección cuarta del procedimiento. Artículo 178. Admisión. Para ser admitida al programa, la persona sentenciada debe: 1. Garantizar la reparación del daño y 2. Expresar su consentimiento previo, libre e informado de acceder al programa. Una vez que cumpla con los requisitos de elegibilidad, se considerará sujeta al programa. Artículo 179. Solicitud. La persona sentenciada por delitos patrimoniales sin violencia, por sí misma o a través de su defensor, podrá solicitar por escrito al juez de ejecución someterse al programa. El juez de ejecución debe verificar que la persona sentenciada cumpla con los requisitos de elegibilidad previos en esta ley. En caso de cumplir con los requisitos, el juez de ejecución debe requerir al centro de tratamiento la evaluación diagnóstica inicial a efecto de que sea remitida en un término de 3 días hábiles contados a partir de su recepción. En caso de no cumplir con los requisitos, el juez de ejecución debe desechar de plano la solicitud. Contra dicha resolución procede el recurso de apelación. El trámite de este procedimiento no suspenderá la ejecución de la pena. Artículo 180. Programa. El juez de ejecución, una vez que cuente con la evaluación diagnóstica inicial del sentido positivo, debe solicitar al centro de tratamiento la elaboración del diagnóstico confirmatorio, así como del programa en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Artículo 181. Admisión al programa. El juez de ejecución admitirá el ingreso del programa a la persona sentenciada una vez que recibe el diagnóstico confirmatorio, señalando fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual debe llevarse a cabo dentro de los 10 días posteriores. En caso de que se trate de diagnóstico no confirmatorio, el juez de ejecución debe dictar la no admisión al programa. Artículo 182. Audiencia inicial. En la audiencia inicial, el juez de ejecución debe: 1. Precisar los antecedentes del caso, así como el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y de admisión. 2. Escuchar a la persona sentenciada sobre la voluntad libre e informada de someterse a las condiciones del programa. 3. Hacer del conocimiento de la persona sentenciada los derechos, obligaciones, incentivos y medidas disciplinarias del programa. 4. Solicitar al representante del centro de tratamiento explique el programa de tratamiento al caso concreto. 5. Citar a quienes realizaron el diagnóstico confirmatorio si lo consideran necesario. 6. Escuchar al Ministerio Público, al sentenciado y a su defensor
a fin de que manifieste lo que a su derecho corresponda. 7. Señalar el programa de tratamiento a seguir y el centro que corresponda. Y 8. Fijar la periodicidad de las audiencias de seguimiento. Artículo 183. Audiencias de seguimiento. Las audiencias de seguimiento tienen por objeto que el juez de ejecución constate el cumplimiento del programa y escuche a la persona sentenciada sobre su avance y progreso. Cuando menos celebrará 2 audiencias por programa. A estas audiencias asistirán el Ministerio Público, el centro de tratamiento, la persona sentenciada y su defensor. Artículo 184. Audiencias especiales. El juez de ejecución puede llevar a cabo audiencias especiales fuera de las audiencias de seguimiento. A esas audiencias asistirá el Ministerio Público, el centro de tratamiento, la persona sentenciada y su defensor. Se considerarán audiencias especiales las siguientes. 1. Cuando exista la necesidad de cambio de nivel del cuidado clínico. 2. Cuando el juez de ejecución ordene evaluaciones médicas complementarias. 3. Cuando la persona sentenciada solicite una autorización para salir de la jurisdicción o 4. Cualquier otra que pudiera beneficiar a la persona sentenciada en su proceso de rehabilitación. Artículo 185. Conclusión del programa. Concluido el programa, el centro de tratamiento solicitará al juez de ejecución la audiencia de egreso. A esta audiencia asistirá el Ministerio Público, el centro de tratamiento, la persona sentenciada y su defensor. Artículo 186. Audiencia de egreso. En la audiencia de egreso, el juez de ejecución evaluará los informes del centro de tratamiento y se pronunciará respecto a la conclusión del programa, así como el pago que la persona sentenciada haya realizado para reparar el daño a la víctima u ofendido. Concluido el programa y pagada la reparación del daño, el juez de ejecución dará por cumplida la sentencia. Sección quinta. Incentivos y medidas disciplinarias. Artículo 187. Incentivo. Durante el programa, la persona sentenciada o su defensor podrán solicitar incentivos. El juez de ejecución, basándose en los informes de evaluación del centro de tratamiento y tomando en cuenta la manifestación de la persona sentenciada, podrá otorgar en su caso uno de los siguientes incentivos en audiencia. 1. Reducir la frecuencia de la supervisión judicial. Y 2. Autorizar la participación libre en actividades de la comunidad. Artículo 188. Medidas disciplinarias. El juez de ejecución, a petición del Ministerio Público del Centro de Tratamiento, impondrá durante el desarrollo del programa las medidas disciplinarias en aquellos casos en que la persona sentenciada incumpla con el programa en alguna de las etapas siguientes. 1. El desarrollo del tratamiento clínico. 2. La rehabilitación e integración comunitaria. Las medidas disciplinarias podrán ser: 1. Aumentar la frecuencia de la supervisión judicial. 2. Aumentar la frecuencia de las pruebas toxicológicas. Y 3. Ordenar su arresto hasta por 36 horas. Artículo 189. Causas de revocación. Serán causas de revocación del programa las siguientes. 1. Falsear información sobre el cumplimiento del tratamiento. 2. Abandonar el programa de tratamiento. 3. Poseer armas. 4. Haber cometido algún delito durante el programa. 5. Ser arrestado administrativamente por motivos de consumo de sustancias. 6. No comunicar cambios de domicilio. Y 7. Falsear pruebas en el antidopaje. También serán causas de revocación la reiteración de las siguientes conductas. 1. Antidopaje positivo o con aparición de consumo de otras sustancias. 2. No acudir a las sesiones del centro de tratamiento sin justificación. Y 3. No acudir a las audiencias judiciales sin justificación. Para efecto de lo anterior, la reiteración debe entenderse como aquella conducta que haya sido sancionada por una medida disciplinaria con anterioridad por el juez de ejecución. Capítulo 9.
de las medidas de seguridad para personas inimputables. Artículo 190. Disposición general. Las disposiciones de la presente ley serán aplicables en lo conducente a las personas inimputables privadas de la libertad con motivo de la ejecución de una medida de seguridad impuestas de acuerdo a la legislación penal y procesal penal vigente. Artículo 191. Tratamiento de inimputables. Cuando el estado de inimputabilidad sobrevenga en la ejecución de la pena, el juez de ejecución dispondrá de la medida de tratamiento aplicable, ya sea en internamiento o en libertad. Artículo 192. Establecimientos. Las personas sujetas a una medida de seguridad privativa de la libertad deberán cumplirla únicamente en los establecimientos destinados para ese propósito, distintos de los centros de extinción de penas y de prisión preventiva. Los establecimientos dependerán de las autoridades administrativas en materia de salud. Artículo 193. Organización en establecimientos. Los establecimientos para personas inimputables deberán estar separados para mujeres y hombres y deberán contar con el personal especializado masculino y femenino para la atención de las personas privadas de la libertad. Estos establecimientos deberán ofrecer los programas pertinentes que apoyen a los y las pacientes privados de la libertad para su atención médica integral. Artículo 194. Atención externa. Las instituciones que proporcionen atención externa a las personas sujetas a medidas de seguridad distintas a la privación de la libertad deberán contar con las instalaciones y mobiliarios, servicios y suministros adecuados para las necesidades de las personas usuarias. Artículo 195. Normas reglamentarias y protocolos. Las normas y protocolos correspondientes atenderán a lo dispuesto en instrumentos internacionales para la protección de las personas discapacitadas. Los protocolos previstos en esta ley no podrán aplicarse a los establecimientos sin su previa adecuación y complementación para las circunstancias particulares de las personas con algún tipo de discapacidad. Artículo 196. Controversias. Las controversias que se presenten con motivo del trato y tratamiento en la ejecución de las medidas de seguridad que no sean de la competencia de las y los jueces del proceso serán resueltas por los jueces de ejecución con apego a esta ley, con la realización de los ajustes razonables al procedimiento. Artículo 197. Determinación del lugar de internamiento. Cuando una misma persona esté sujeta a medidas de seguridad y la pena de prisión o prisión preventiva en razón de procesos distintos, se atenderá a lo dispuesto a este capítulo respecto al lugar y condiciones de internamiento. Una vez más, cuando una persona esté sujeta a medidas de seguridad y la pena de prisión o prisión preventiva en razón de procesos distintos, se atenderá a lo dispuesto en este capítulo respecto al lugar y condiciones de internamiento. Capítulo 10. Reglas comunes. Artículo 198. Reparación del daño. Toda persona sentenciada, candidata a disfrutar de alguna medida de libertad condicional o libertad anticipada, sustitución o suspensión temporal de la pena contempladas en este título, deberá asegurar el cumplimiento de la reparación del daño antes de que la misma pueda hacerse efectiva. En los casos en que la persona sentenciada no cuente con los medios inmediatos para finiquitar la indemnización como parte de la reparación del daño, esta deberá presentar una caución suficiente para cumplir con la obligación o la condonación de pago debe haber sido otorgada por la víctima. En ningún caso, una persona sentenciada potencialmente beneficiaria de la determinación sobre alguna medida de libertad condicionada o libertad anticipada podrá permanecer en prisión por escasez de recursos económicos, para lo cual podrán aplicarse los mecanismos alternativos o procedimientos de justicia restaurativa que corresponda.
Los defensores deberán velar en todo momento para hacer efectivo este derecho. Artículo 199. Inconstitucionalidad de la norma penal. En los casos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine que un tipo penal, una porción normativa de este o bien una pena sean inconstitucionales con motivo de la emisión de una declaratoria general de inconstitucionalidad, en términos de las disposiciones aplicables, la autoridad jurisdiccional competente, de oficio o a solicitud de la institución de Defensoría Pública Federal o de las entidades federativas, deberá emitir una resolución declarando la extinción de la pena y concediendo la libertad de las personas sentenciadas en los supuestos descritos. Para decretar la extinción de la pena y conceder la libertad, la autoridad jurisdiccional deberá cerciorarse que las personas privadas de la libertad hubiesen sido sentenciadas con base en los supuestos o en las hipótesis normativas tildadas de inconstitucionalidad. En el auto que declare extinta la pena y ordene la libertad del sentenciado, se deberá asentar el estudio técnico jurídico de la correspondencia entre la norma declarada inconstitucional y el delito por el cual fue sentenciada la persona privada de la libertad, en los términos del párrafo anterior. La inobservancia del requisito anterior será causa de responsabilidad administrativa en términos de la legislación aplicable. Ese es el fin del título quinto. Segunda parte. El título sexto continúa con la justicia restaurativa.